gracias, y usando a un instrumento, dijéramos, inesperado, impropio quizás, pero al fin y al cabo, un instrumento que en su soberanía Dios quiso usar. Y vamos a ver en este capítulo 6 una cantidad de acontecimientos que se van encajando maravillosamente en el orden de Dios. Encontramos que estos personajes que en el capítulo 5 se habían presentado, Tatnai y Setar-Boznai, se habían presentado para hacer preguntas y decir, bueno, ¿y ustedes qué? ¿Y quiénes son? ¿Y por qué están haciendo eso? Y entonces le habían dicho o habían enviado en el comunicado al rey diciéndole, venga, ¿por qué no buscan? Porque ellos están diciendo que tienen orden de Ciro, que Ciro fue el que les dio la orden y el permiso para que se vinieran hasta acá, inclusive lo que el imperio les había quitado, que estaba guardado, pues se los devolvieron y aquí tienen un pocotón de cosas que dicen ellos que el rey Ciro les dio. Dice en el versículo 1 de este capítulo 6, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así. Memoria. En el año primero del rey Ciro, sigo leyendo en mi Biblia para no alargar allí la diapositiva, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura, y 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey. Y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, los cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, sean devueltos y vayan a su lugar, al templo que está en Jerusalén, y sean puestos en la casa de Dios. Parece ser que de cualquier manera la insinuación que habían hecho estos hombres había creado alguna inquietud, digamos, en el rey, que lo llevó de cualquier manera a buscar esos archivos. Pues sabemos que, o alcanzamos a imaginar más bien, porque no sabemos, imaginamos que guardar un archivo en esa época no era cosa fácil, no es como hoy, que tenemos en una memoria USB libros, música, archivos, o si vamos un poquitico más atrás, en una pequeña biblioteca podemos guardar enciclopedias, libros de archivo y una cantidad de documentos y cantidad de cosas, o en un archivador tener documentos contables de años anteriores, depende del tamaño del negocio. En esa época no, en esa época se tenían, parece ser que este sitio, Acmeta, por el clima que tenían, por la ubicación, era un lugar como de veraneo, muy tranquilo, y quizás por las condiciones del clima, porque era un sitio más bien a una altura considerable, pues era propicio para que allí se guardasen los archivos. Y el hecho de tener que desplazarse hasta allí y, digámoslo así coloquialmente, revolcar los archivos para buscar esto que varios años atrás había sucedido, requería de tiempo. Y de cualquier manera, dice aquí, el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Y encontramos que el archivo apareció, obviamente. Y encontramos que el rey Darío hace mención de lo que allí estaba escrito. Hay una situación aquí, un detalle curioso, y es que en el primer relato de la orden de Ciro,
no se nombran esas características que vemos aquí en el versículo 3, donde se dan los detalles de las dimensiones. Creo yo, y parece ser que al rey se le hace oportuno mencionarlo porque en la carta anterior, si recordamos, la que enviaron Tatnai y Setar-Bosnai, ellos hacen referencia que se edifica, versículo 8 del capítulo 5, sea notorio al rey que fuimos a la provincia de Judea, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes y ya los maderos están puestos en las paredes y la obra se hace deprisa y prospera en sus manos. Entonces, ese hecho de insinuar de alguna manera que estaban haciendo una cosa allí fortificada, imponente y peligrosa, en el sentido de que se iban a encerrar, pues al rey se le hace oportuno responder indicando pues las dimensiones con las cuales se había autorizado hacer la obra. Y qué interesante cómo Dios usa un instrumento como este, y hemos notado en todo lo largo del proceso que por parte de personas paganas, idólatras, se reconoce a Dios, porque si notamos en el versículo que leí, versículo 8 del capítulo 5, dice, a la casa del gran Dios, la cual se edifica con piedras grandes. Se reconoce el poder y la soberanía de Dios. Y digo que me llama mucho la atención cómo de parte de todas estas personas hay un reconocimiento de Dios. Y Dios está utilizando cuidadosamente cada instrumento en su soberanía para cumplir con su propósito. Notemos lo que sigue entonces ahora, versículos 6 y 7. Ahora pues, Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar-Bosnai y vuestros compañeros los gobernadores que estáis al otro lado del río, alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. El propósito de Tatnai y Setar-Bosnai era atravesarse y torpedear y crear cizaña y decir, oiga, aquí están haciendo algo como raro, como peligroso, como extraño, miremos a ver qué pasa con eso. Y la orden del rey es, aléjense, dejen que se haga la obra de esa casa de Dios. Que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Recordamos que, como vimos en el estudio anterior, Ageo y Zacarías habían profetizado acerca de esto. Y encontramos en Zacarías capítulo 4, versículo 6, que es uno de los cánticos que entonamos, el primero que entonamos esta noche, digamos, se fundamenta en este texto. Dice Zacarías, profeta, hablando de parte de Dios, dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Dios, de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién podría imaginarse que Dios obraría de esta manera? Una carta tan bien confeccionada por parte de personas importantes, porque no estamos hablando de cualquier persona, estamos hablando de los gobernadores, como hemos leído, los gobernadores del imperio que estaban al otro lado del río, en cercanía de donde estaba el pueblo de Dios. Y Dios utilizó todo este proceso para que a partir de una orden que, como también ya vimos, Dios, usando a Ciro, había dado esa orden en el tiempo de Dios, en la cronología perfecta de Dios,
había dado orden para que se iniciara la labor de reconstrucción. Qué precioso este texto. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Hermanos, y este es el mismo Dios nuestro. Muchas veces nosotros queremos hacer las cosas con nuestra propia sabiduría, con nuestra propia inteligencia, con nuestra propia capacidad, haciendo usos quizás de abogados, haciendo uso quizás de la ciencia, haciendo uso quizás de palancas humanas. Pero qué precioso saber que es Dios quien obra. Y en su momento Él pondrá las cosas en su lugar para que con su Santo Espíritu las cosas sean hechas. Y este término, Jehová de los ejércitos, es un término que indica el poder de Dios. Un Dios que libra nuestras batallas con su Espíritu. ¿Necesitamos nuestra fuerza? ¿Necesitamos de ejércitos para lograr los objetivos? ¿O necesitamos confiar lo que hacemos en las manos de Dios? Yo creo que es esto segundo. Y he querido insistir en las veces que el Señor me ha permitido el privilegio de participar en estos estudios acerca del servicio al Señor de parte de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, veo 38 pantallas conectadas. Cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, tenemos una encomienda, una misión de parte del Señor. Y cada uno de nosotros tenemos ese mismo poder que es el Espíritu de Dios en nosotros. Digo poder para obrar, para actuar, no en nuestras fuerzas, sino de parte de Dios. Si nos creemos poca cosa, seguro que somos poca cosa. Pero en las manos del Señor somos instrumentos para su honra y para su gloria. Y tenemos que dejarnos usar con ese poder del Espíritu de Dios para que su propósito, el propósito de Dios, se cumpla en nosotros y a través de nosotros. Una sola orden del rey ante un enemigo aparentemente poderoso, estos gobernadores del imperio que venían a tratar de atravesarse. El rey dice: alejaos de allí, dejad que se haga la obra de esa casa de Dios. ¿Acaso tenemos temor en alguna cosa que el Señor nos haya encomendado? Los enemigos son alejados por Dios mismo de maneras insospechadas. Confiemos en el Señor, que sea Él el que haga la obra. Versículo 8. Estaba hablando el rey. Y por mí es dada la orden de lo que habéis de hacer con esos ancianos de los judíos para reedificar esa casa de Dios. Que de la hacienda del rey, que tiene del tributo del otro lado del río, sean dados puntualmente a esos varones los gastos para que no cese la obra. La perfecta intervención de Dios no fue solamente para alejarlos de allí, para quitarlos de allí, sino para traer, a través de lo que los enemigos quisieron hacer, traer un respaldo, un sostén a la obra que Dios les había encomendado. De la hacienda del rey, del tributo del rey, de lo que ellos estaban recaudando por concepto de tributos, estos gobernadores que enviaron la carta al rey,
Ahora tenían que sacar, dice, puntualmente para los gastos, de manera que la obra no cesara. Miren, hermanos, lo que nos dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, en su carta a los Efesios, capítulo 3, versículos 20 y 21. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Alguien estará diciendo, o sea que voy a empezar a pedirle al Señor por un carrito, pues como el Señor dice que aquí que más abundantemente de lo que pedimos, entonces no un carro del perfil mío, sino uno más arriba. Hermanos, estamos hablando de la obra de Dios. Estamos hablando del servicio al Señor. Lastimosamente, tristemente y desafortunadamente, los seres humanos nos centramos en nosotros mismos, en nuestra comodidad. Y en el pueblo evangélico, hoy día, se cogen todos estos textos, todos estos versículos para hablar de la prosperidad, pero es que mire, aquí dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Entonces, hermanos, no pida poquito, pida bastante, que el Señor es el Rey de Reyes, el dueño de todo, y Él es poderoso para obrar mucho más abundantemente. Y sí, la palabra del Señor lo dice. Pero hermanos, cuando nuestra vida está dependiendo de Dios en cuanto a su servicio, cuando nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba y no en las de la tierra, cuando nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, el Señor obra. Y de eso es de lo que está hablando aquí. Para el servicio al Señor, Él es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y eso es cierto. El Señor había obrado provisión a través de algo que no les pertenecía a ellos. El tributo del imperio no les pertenecía a los judíos, pero a través de una orden real o una orden del rey, ellos empezaron a recibir puntualmente para los gastos, de manera que la obra no cesara. Qué maravilloso ver cómo realmente el Señor es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, cuando nuestras vidas están en sintonía con la voluntad del Señor. Cuando nuestras vidas están puestas en el servicio al Señor. Cuando renunciamos a nosotros mismos y estamos dispuestos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. ¿Estamos dispuestos a hacer la obra que el Señor nos manda? Miren, hermanos, lo que dice ahí, ese texto que resalté en esa diapositiva que están viendo, para que no cese la obra. Cada uno de nosotros estamos llamados a hacer la obra de Dios. ¿O es que se nos olvida el texto que nos manda a ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura? Y a enseñarles a todos que guarden las cosas que nosotros hemos aprendido, entendiendo que el mismo Señor Jesús dice que Él está con nosotros todos los días. El Señor hace la provisión para que la obra no cese. Vemos que aquellas personas que estaban allí en esa labor de
trabajo de construcción, después de que había pasado un tiempo en el cual ellos se habían dedicado a sus casas, a sembrar jardines, a organizar todo allí, después de haber regresado de Babilonia, a través de la profecía de Ageo y Zacarías, ellos fueron estimulados, motivados, exhortados a reiniciar y reiniciaron esa obra. Cuando aparecen estas personas a tratar de torpedear la obra del Señor, ellos siguen en su actividad. Y eso es un ejemplo para nosotros. Confiamos en el Señor, seguimos adelante en lo que el Señor nos manda a hacer. Versículos 9 y 10. Y lo que fuere necesario, becerros, carneros y corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino y aceite, conforme a lo que dijeren los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno, para que ofrezcan sacrificios agradables al Dios del cielo y oren por la vida del rey y por sus hijos. No solamente el rey estaba ordenando darles de los tributos para que la obra no faltara, es decir, materiales y todo lo que fuese necesario para que la obra no faltara, sino que también con su conocimiento de la parte, no sé cómo llamarla, religiosa, hace provisión para eso. Él sabía que ellos tenían que dedicar al Señor sacrificios, holocaustos, y también se encarga de esa parte. Dios obrando a través del rey, diciendo, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos, trigo, sal, vino, aceite. Es decir, les estaba dando carta abierta para que para que lo que los sacerdotes pidieran, los gobernadores del imperio tuviesen que suministrárselos. Qué precioso ver cómo Dios obra en cada uno de estos detalles cuando estamos comprometidos en hacer la obra que Dios nos ha mandado a hacer. Juan capítulo 15, versículo 16, dice el Señor, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto ¿para qué? Para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Eso es lo primero. Es probable que a muchos les guste, quisieran hacer un cuadro sacado de contexto con este texto, con estas dos líneas finales, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿No es cierto que suena bonito eso así solito, esas pocas palabras finales de este texto? Ponerlo en un paisaje bien bonito y una letra bien grande para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Pero ¿qué es lo que dice antes? Para que vayáis y ¿qué? Llevéis fruto. ¿Y qué? Y vuestro fruto permanezca. Es decir, la provisión, esa carta abierta, es cuando estamos llevando fruto para Dios. Ese cheque en blanco que dice que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé, es para lo que Él nos ha puesto, que es para que llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Pensemos, hermanos, cada uno de nosotros, ¿qué fruto estamos llevando para el Señor? Yo no soy nadie para juzgar a quienes están aquí, pero cada uno de ustedes, cada uno de nosotros, podemos evaluarnos y juzgar lo que hacemos. Y creo que es un buen momento para hacerlo.
El Señor nos ha elegido. ¿Para qué? Para que vayamos y llevemos fruto y que ese fruto permanezca. Y de esa manera, todo lo que pidamos al Padre en el nombre del Señor Jesús, Él nos lo da en esa perfecta voluntad suya. Cuando estamos haciendo la obra que Él nos manda a hacer. ¿Qué fruto estamos llevando? ¿Estamos cumpliendo con ese propósito de Dios en nosotros? ¿No es cierto que nos invita a pensar en esto? Sí, qué precioso entender que Dios obra y Dios provee, dice, y lo que fuere necesario, dice el comienzo del versículo 9 de Esdras, capítulo 6. Todo lo necesario el Señor lo provee. Pero quizás nosotros lo pensamos todo lo necesario para mí, para comer, para vivir, para pasar bueno, para no tener problemas aquí en la vida. Pero todo esto está conectado es en nuestra vida de servicio al Señor. Que el Señor nos ayude a pensar seriamente en esto. Dios es el que respalda. Versículos 11 y 12. También por mí es dada orden que cualquiera que altere este decreto se le arranque un madero de su casa y alzado sea colgado en él y su casa sea hecha muladar por esto. Y el Dios que hizo habitar allí su nombre destruya a todo rey y pueblo que pusiera su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto. Sea cumplido prontamente. Primero, con la orden de Darío, les manda a los gobernadores que no se metan en lo que no les importa, que se alejen de allí. Segundo, les dice, de los tributos, provéanle para que la obra no cese. Tercero, provéanles para que ellos puedan hacer sus sacrificios, sus holocaustos y todo lo que Dios les había mandado que hicieran. Y ahora está dejando una sentencia bastante dura. Que el que altere ese decreto, el que no esté de acuerdo con ese decreto, se le cuelgue en un listón y que su casa sea hecha un basurero. Dice, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiere su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios. ¿Qué tal el respaldo del Señor a sus promesas, a su palabra? Como él mismo lo dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hebreos capítulo 13, la segunda parte del versículo 5 y el versículo 6 dice, porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. ¿Creemos esta afirmación de la palabra de Dios? Que Él no nos desampara ni nos deja y que podemos decir confiadamente que el Señor es nuestro ayudador y que no tenemos nada que temer. ¿Qué más respaldo necesita usted, hermano, o usted, hermana, para estar con su corazón dispuesto a servir al Señor? Es Dios el que respalda.
¿qué podríamos temer si es Dios el que nos está respaldando? El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Un par de hombres poderosos, gobernadores, quisieron atravesarse, hicieron todo lo pertinente, humanamente hablando, para torpedear la obra que Dios estaba haciendo, y Dios se manifestó abundantemente, dando el respaldo de la orden que Él mismo había dado. Hermanos, cuando Dios respalda, no hay nada que temer. Versículos 13 al 15. Entonces, Tatnai, gobernador del otro lado del río, y Setar-Bosnai y sus compañeros hicieron puntualmente según el rey Darío había ordenado, y después de esa sentencia de que si no que los colgaran en un madero, pues quién no iba a cumplir puntualmente, ¿no? Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el sexto año del reinado del rey Darío. Es importante ver que cada uno de las cosas que Dios obró se cumplieron, surtieron su efecto. Pues la orden de Darío, como ya dije, después de esa sentencia, pues cualquiera de nosotros, sí señor, bueno, si no me cuelgan en un madero, pues toca cumplir, así como dice ahí, puntualmente, según la ordenanza del rey. Pero interesante que el pueblo de Dios, los ancianos de los judíos, todos los que estaban allí en esa labor, ¿qué hacían? Edificaban y prosperaban. También es necesario nuestra intervención en el propósito de Dios, en el plan de Dios. Si nos quedamos esperando, que pues como Dios es soberano, poderoso, todopoderoso y Él es el que obra, pues esperemos que alguien aparezca y también nos ayude a construir. Ellos estaban diligentemente trabajando, edificando, prosperando, dice, conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron. Hermano, ¿qué orden le ha dado Dios? ¿Qué ministerio le ha encomendado el Señor? ¿Qué actividad Dios ha puesto en su corazón para usted realizar, para honra y gloria de Dios? ¿Está usted edificando y prosperando conforme al mandato del Señor? ¿Está usted en procura de terminar, cumplir ese mandato del Señor? ¿Está usted en actividad en ese propósito del Señor? ¿O cree usted que no, que eso es labor para el misionero, el obrero, los ancianos, los más jóvenes, los más viejos, los hombres, las mujeres, los unos, los otros? A usted, a mí, a cada uno de nosotros, el Señor nos ha puesto un trabajo para hacer. Estamos en ese propósito de edificar y prosperar de acuerdo a lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Mire lo que dice
La primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículos 6 al 9. El apóstol dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y miren esto, porque nosotros somos, ¿qué? Colaboradores de Dios. Y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Hermanos, ¿ustedes creen que nuestro Dios soberano y todopoderoso necesita colaboradores? No los necesita, pero Él quiere usarnos a usted y a mí como sus colaboradores. ¿Qué es un colaborador? Es alguien que junto a otro hacen una labor. Eso significa la palabra colaborador. O sea, alguien que se junta con otro para hacer una labor. Hermanos, vemos que Dios en su intervención hace la obra, pero su pueblo necesita estar en esa función de edificar y de prosperar y de hacer la obra que Dios le había mandado hacer. Si Dios, que creó todo lo que vemos, Dios no hubiese necesitado unos hombres para ir a construir un templo, lo hubiera podido haber hecho así, y el templo había quedado construido con todas sus características, dimensiones y especificaciones. Pero Él quiso usar a unos siervos suyos para que lo hicieran. Es lo mismo que Él está haciendo con usted y conmigo. No somos, digamos, nada porque el crecimiento lo da Dios, pero Él quiere que nosotros seamos colaboradores suyos. Hermano y hermana, ¿quiere usted ser colaborador de Dios? Solo tiene que disponerse en las manos de Dios. Qué privilegio tan grande poder ser llamados colaboradores de Dios. Siempre que leo este texto pienso en quién no quisiera trabajar en una compañía gigante. ¿Quién no quisiera trabajar en la compañía en Google, para en los Estados Unidos, o en Facebook, dentro de los miles y miles de trabajadores que ellos tienen, estar en ese grupo de trabajo? Y nosotros somos llamados colaboradores de Dios. ¿No les parece eso precioso? Pero eso indica e implica una actividad de parte suya y de parte mía. Así como los ancianos que estaban allí en Jerusalén, y todos los líderes y todas las personas que estaban encargadas de la obra estuvieron activos, dice, edificando y prosperando. Versículos 16 y 17, porque notamos que en el versículo 15 nos dice que edificaron pues y terminaron, dice. Entonces ya la casa estaba terminada. Versículos 16 y 17 dice, entonces los hijos de Israel, los sacerdotes, los levitas y los demás que habían venido de la cautividad, hicieron la dedicación de esta casa de Dios con gozo. Y ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. La casa estaba construida conforme era el mandato de Dios,
Y una vez la obra estuvo terminada, dedicaron esta casa al Señor. ¿Con qué particularidad? Lo hicieron con gozo. Lo hicieron con gozo. Dice que ofrecieron en la dedicación de esta casa de Dios 100 becerros, 200 carneros y 400 corderos. Estas cifras pudieran ser insignificantes si las relacionamos con la dedicación del templo cuando lo hizo Salomón. Pero había unas diferencias entre la cantidad de población que había allá y la cantidad de población que había acá. En cuanto a la majestuosidad de ese rey, hablo de Salomón, porque él era quizás el rey más importante de la época, con muchas posesiones. Pero hay quienes se han puesto a hacer cálculos de el poder adquisitivo, de la cantidad de personas que había allá contra los 50.000 que había acá. Calculaban, he escuchado por ahí que como 3 millones de personas y 50.000 personas, y entonces el número de allá con el número de acá, y que más o menos corresponde. De cualquier manera, hay una actitud de dedicación de la casa de Dios, con gozo, después de haber terminado la obra. Hermanos, ¿cuánto nos falta a nosotros este espíritu de una vez terminada una labor, de una vez terminada una obra, hacer un altar, hacer un acto de dedicación al Señor? Es una expresión de gratitud, es una expresión de gozo, es una expresión de júbilo por la obra que Dios había hecho, y yo creo que ese era el sentir en ellos, ver cómo Dios había dispuesto cada cosa en su lugar para que su propósito se cumpliera. Aquí hay algo que me llamó a mí la atención, y dice, y 12 machos cabríos en expiación por todo Israel, conforme al número de las tribus de Israel. Recordemos que el pueblo de Dios se había dividido en 10 tribus por un lado y 2 tribus por el otro. Fueron llevados al cautiverio, y todavía después había algunas diferencias en relación con esta división. Pero para Dios era uno solo el pueblo, y seguían siendo las 12 tribus. Y en la expresión de ellos estaban como esas 12 tribus. Y decía que me llamó esto la atención porque me puso a pensar en lo que es el pueblo de Dios hoy día. Hay tantas y tantas y tantas denominaciones. Con la influencia de las redes sociales, ve uno por ahí, unos tirándole a los otros. Si un pastor dice una cosa, entonces el otro sale a replicarle y a criticarle. Y la iglesia de Dios es una sola. No voy a entrar en los detalles de quién, cómo, cuándo y cómo las conocemos, porque dice la palabra del Señor. ¿Conoce el Señor a quiénes? A los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. El Señor conoce los suyos. El mismo Señor Jesús lo dice. Mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Y yo las conozco y me siguen. El Señor conoce los suyos. Y hermanos, tenemos que tomar conciencia de esto.
que el pueblo de Dios es uno solo, que la iglesia de Dios es una sola. Y aquí hay muchos detalles en los que pudiéramos entrar ahorita en estudio y controversia, pero solamente quiero dejar esto en la mente de cada uno. Que el Señor nos ayude a pensar en esto. Uno, en que esa dedicación de la casa de Dios la hagamos con gozo y que tengamos esas expresiones de gratitud para con el Señor, donde damos de lo que tenemos para su honra y su gloria. Ellos dieron. No sé si eso sea mucho, si sea poquito en el momento para hacerlo, pero lo dieron para el Señor. Esta semana, el próximo viernes, tenemos un recorrido para recoger ofrendas. ¿Cómo estamos en esa expresión de despojarnos de lo que nosotros tenemos para darlo al Señor? ¿Usted cree que el Señor necesita su aporte, su dinero? No lo necesita. El Señor puede obrar de maneras insospechadas, como ya lo hemos visto. Pero estas formas de hacer dedicación, inclusive en ese aspecto de nuestras vidas, en nuestras finanzas, habla de nuestro corazón dispuesto para el Señor. Que el Señor nos ayude para que estemos dispuestos a dar con gozo. Porque eso habla de la disposición que hay en el corazón. Dice el versículo 18, y pusieron a los sacerdotes en sus turnos y a los levitas en sus clases para el servicio de Dios en Jerusalén, conforme a lo escrito en el libro de Moisés. Cada uno en su condición, por turnos. Dice, y a los levitas en sus clases, en lo que hacía cada uno, había unos destinados para una cosa, otros destinados para otra, otros destinados para otra. Habían quedado ellos organizados por turnos para hacer las labores. Todo esto se dio de esa manera. Mire lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículos 10 y 11. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de nosotros tiene una función. El Señor nos está exhortando a que lo pongamos a funcionar. Lo que el Señor ha puesto en usted y en mí, lo pongamos al servicio de Él. Cada uno de los sacerdotes, en el turno que le correspondía, hacía lo que le correspondía. Y cada uno de los levitas en sus clases, lo que hacían los unos, lo que hacían los otros y lo que hacían los otros, cada uno en sus diferentes clases, haciendo la labor a la cual habían sido llamados. Celebraron la Pascua. También, versículo 18, los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado a una. Todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra para buscar a Jehová, Dios de Israel. Se me escapó el tiempo y no me quedó para hablar de estos últimos dos detalles. Pero hermanos, quiero decirles que estas fiestas, y en especial esto que estamos hablando aquí, la Pascua, como celebración, dice, de acuerdo a como estaba establecido, celebraron la Pascua. Nosotros tenemos una fiesta que celebramos muy especial, que es la Cena del Señor. ¿Lo celebramos con esa devoción?
Dice, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado, todos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad y por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos. Nos ocupamos de esas invitaciones, de esas convocaciones, de esa celebración, de esa fiesta con esa devoción, preparándonos de manera adecuada, como lo vimos en los estudios que hicimos acerca de la Cena del Señor. Qué importante tener esto en mente, que lo hacemos como lo hicieron ellos, como una manera de agradecerle a Dios, no como un acto religioso de presentarse y cumplir con el acto religioso, sino que sea de lo más profundo de nuestro corazón. Celebraron la fiesta de los panes sin levadura. Creo que el texto. Y celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura, 7 días, por cuanto Jehová los había alegrado, y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa de Dios, del Dios de Israel. Digo rápidamente lo que era esto, me imagino que algunos o muchos de ustedes, o quizás todos lo sepan, lo que era esta fiesta de los panes sin levadura, que era desde la noche de la Pascua, del día 14 hasta el día 21, donde no debía haber levadura en la casa, ningún tipo de levadura, purificados, limpios, de una manera guardándose en santidad, sería lo que tiene que ver para con nosotros, dice la palabra del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Dice que celebraron con regocijo la fiesta solemne de los panes sin levadura. Hermanos, que el Señor nos ayude a estar dispuestos a hacer lo que el Señor nos manda, a hacerlo con gozo, a ocuparnos de esa entrega nuestra, de nuestras vidas al Señor, y a dar testimonio, celebrando cada una de, comillas, estas fiestas, no en el acto religioso. Qué interesante, hermanos, saber que hoy tenemos una convocatoria y venimos con gozo a estudiar la palabra del Señor y a llenarnos de la palabra del Señor, y que esa fiesta de los panes sin levaduras, de guardarnos del pecado, de mantenernos, como dice la palabra del Señor, estar firmes, que sea un propósito en cada uno de nosotros para la honra y la gloria del Señor. Y vuelvo a insistir en esto último. Cada uno de nosotros ha sido llamado por el Señor para cumplir con un propósito. No hemos sido salvados para sentarnos en una banca a escuchar la palabra del Señor. Hemos sido salvados, como leímos, para llevar fruto y que ese fruto permanezca. Ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Dice que hemos sido creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es el propósito del Señor. Oremos. Amado Dios y Padre, gracias porque tú hablas a cada uno de nosotros a través de la palabra tuya. Ayúdanos, Señor, para ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, para que estemos dispuestos a hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a dejarnos moldear por ti. Padre, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, dándote gracias en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, hermanos. Muchas gracias. Buenas noches para todos. Que el Señor les bendiga. Muchas gracias. Gracias, hermano. Gracias, hermano.
Les bendiga. Gracias, hermano. hermano. Dios les bendiga. Claro. Bendiga, hermanos. Hermano Edwin, ¿cómo está? Les bendiga, hermanos. Muchas Bien, hermano. Les bendiga. ¿Qué más, hermano Emilio? Hermano Mario, hermanitas, ¿cómo están, hermanitos? Hermanitos. Gusto verlos. Hermano Luis Alirio, ¿cómo está? Bendiga, hermano.